No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Ahora cuesta creerlo, pero entre 1936 y 1939, casi 2.500 civiles británicos e irlandeses abandonaron sus hogares para luchar en una guerra extranjera. Lo hicieron sin decírselo a sus familias, sin recibir paga y sin el apoyo de su gobierno. Lo hicieron por sus creencias, sus convicciones y su deseo de frenar la negra sombra del fascismo. Fueron a España, un país destrozado por una brutal y sangrienta guerra civil. Acudieron a defender al gobierno republicano de un levantamiento encabezado por el general Franco y apoyado por Adolf Hitler. Integrados en las brigadas internacionales, más de 500 británicos e irlandeses murieron en los campos de batalla españoles. Y aquellos que regresaron se convirtieron en marginados en su propio país. Continuamos aquí en Ser Historia en la cadena Ser y escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia titulado Las Brigadas Internacionales, en donde se hacía mención precisamente a un grupo muy concreto de esas brigadas que venían de Irlanda. Gente que se sumó al lado republicano en la guerra civil, en la guerra incivil, como me gusta a mí decir en muchas ocasiones. Y este va a ser un poco el marco, el contexto histórico para los próximos minutos, como decía aquí en Ser Historia, ya que vamos a hablar de uno de esos brigadistas que dejó publicadas sus memorias, dejó escritas sus memorias. Lo hizo en gaélico e irlandés. Es una lengua autóctona de Irlanda. Ahora hablaremos con uno de sus traductores. Y en esas memorias nos acerca un poco esas vivencias, ¿no?, que él tuvo. Él perdió parte de una pierna. Es decir, una historia realmente dolorosa, emotiva y en cierto punto también pues absolutamente cruel. Eugene Downing es el autor de estas memorias, La Niña Bonita y Robin Dabb. Ahora el traductor, nuestro compañero Víctor Renano, nos ayudará, ¿no? Víctor Renero nos ayudará a traducir estos términos. Víctor, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme, y si me permitís decir algo en irlandés, Goramille Mazagot o Huirat. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Renero es el traductor, junto con Juan Renales y Pilar Ortiz, de este libro publicado por Huerga y Fierro Editores. Son las memorias de Eugene Downing. La Niña Bonita, que hace referencia, ¿no?, a la República. Es un juego de palabras. Y Roisin Dubh. Yo decía Dab, yéndome un poco por el inglés, ¿no? Pero es también una alegoría de Irlanda, ¿no? Sí, Roisin Dubh, que es Rosita Morena. Es una vieja tradición irlandesa que arranca con un tipo de poemas muy típicos de Irlanda, que son los Aisling, las visiones. Roisin Dubh es la representación de Irlanda. Es una joven, a veces se puede representar como una vieja anciana, pero es una joven que representa a Irlanda. Es una representación simbólica de Irlanda, muy típica de la poesía irlandesa, sobre todo del siglo XVIII y XIX. Hay un famosísimo poema, Roisin Dubh, y una canción de Thin Lizzy también. Y este poema, que representa a Irlanda como la mujer que llama a los irlandeses a luchar, la joven Rosita Morena, pues hay una versión de Podrick Pearse, uno de los líderes de la Revolución del 16, que fue probablemente la que leyó Eugene Downing, y entonces Eugene coge estos dos términos, La Niña Bonita, la República, y Roisin Dubh, porque en el fondo su libro trata de los dos mundos, ¿no?, del mundo de la República Española, y hay un capítulo entero en el que recuerda sus comienzos de activista comunista y obrero en la Irlanda ultraconservadora de los años 30. ¿Cómo nacen esas brigadas en Irlanda para apoyar a la República? La causa parece obvia, ¿no? Pero sí, ¿qué es lo que hace que
un grupo de extranjeros, en este caso en Irlanda, tomen la decisión, ¿no?, de cruzar el mar para llegar a la península. Bueno, hay que recordar que también hay un grupo de brigadistas que van a luchar con Franco, que tienen muy poca actividad en el Jarama y poco más, pero estos brigadistas en los que pertenece Eugene Downing son brigadistas de izquierdas, ¿no? Vienen unos 250, de los cuales 60 solo son de la isla. El resto son nacidos en la isla, pero vienen de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, incluso de Australia, ¿no? Y de estos 250 vienen en dos tandas, unos a diciembre del 36 y otros en marzo del 38, en los que viene Downing. ¿Qué les mueve a luchar? Pues hay dos corrientes políticas muy claras entre los irlandeses que forman la llamada columna Connolly, por el líder obrero del 16, ¿no? Los primeros que llegan son republicanos de izquierdas, no comunistas. Son republicanos, antiguos miembros del IRA, los derrotados de la Guerra Civil Irlandesa, que lucharon contra el tratado y la partición. Uh-huh. Y estos republicanos lo que quieren es ganar fuerza y fama para que luego en Irlanda convertirse en un movimiento importante, porque estaban un poco marginados. Y los que llegan en el 38 son comunistas, son miembros del Partido Comunista de Irlanda, o irlandés, que se funda en el 33 y que van directamente a luchar contra el fascismo. Uh-huh. Eugene Downing mismamente, él cuando hace recuerdo de su actividad con boicots, huelgas, manifestaciones, incluso está en la cárcel un tiempo, se da cuenta que la sociedad irlandesa no se mueve, no hay manera de cambiar las cosas, y entonces él dice, él claramente quiere ir a España a hacer algo, parar el fascismo, ¿no? Lo que quiere es parar el fascismo en Europa, parar el fascismo en España, por eso él va allí. Él llega con 25 años, él nació en 1913, era bastante joven, imagino que cargado de ideales y acompañado de personas, de compañeros que tenían su propia ideología, ¿no? Como decías, él llegó en marzo del año 1938 y le tocó estar en la batalla del Ebro, ¿no? Sí. Que es donde perdió la pierna, ¿no? Bueno, desde de la rodilla hasta abajo, ¿no? Sí, él es... este libro, lo curioso que tiene es que la parte política no está tan presente y la parte bélica tampoco, porque tampoco hay batalla al final, ¿no? Cuando él es herido en el Col dels Gironesos, en la Sierra de Cabals, en el combate por Gandesa. Pero sobre todo se puede entender como un libro de viajes. Él es un joven comunista irlandés que viene a España y todo le llama la atención, ¿no? Él viene con sus compañeros, por supuesto, viene muy concienciado de lo que va a hacer y de la lucha que va a hacer, ¿no? Pero él va asombrado por todo, es un mundo exótico para él. Ya desde que llega a Londres, él busca el Londres de Dickens y de Conan Doyle. Cuando llega a París, busca el París de Dumas. Y cuando viene a Cataluña, le sorprende todo. Le sorprende que haya gente en las calles lustrando los zapatos de otras personas. Le sorprende que los españoles tengan una especie de fieltro de cuero que desdoblan, lo llenan y beben así empinando el codo. Le sorprende que las moscas acudan al vino ahí. Le sorprende que unas chicas entren en una iglesia donde están durmiendo ellos y se pongan a jugar y tiren de una campana. Claro, él es comunista irlandés, pero tiene un fuerte trasfondo religioso, entonces eso lo ve que todavía le impacta, ¿no? Entonces son todo anécdotas, curiosidades que le van llamando la atención, algunas divertidas, otras muy tristes de la vida dura de los soldados y de la miseria de la gente en ese momento. Es lo que contaba, ¿no? Ese trasfondo también un poco de dolor que hay en estas memorias. Eugene Downing, La niña bonita, y Roisin Duff. Lo comentaba ahora, ¿no? Él llega en el año 1938, pierde una pierna y prácticamente está poco tiempo, ¿no? Apenas un año en España, y él regresa a Londres, ¿no? Imagino que con todo ese bagaje aprendido en el último año, que me atrevería a decir casi que es más intenso de todo lo que había vivido en los 25 años anteriores, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando nosotros nos pusimos a traducir estas memorias, Eugene Downing o Dineen en irlandés había muerto ya, pero nos pusimos en contacto con su sobrino Brendan Byrne, al que estaremos siempre agradecidos por toda la información que nos dio y los archivos, que permitió el acceso al archivo personal. Y entonces Brendan nos contó siempre el qué pasó después, ¿no? Cuando él vuelve de España herido, que incluso pues cuando está en el hospital y dicen que le tienen que cortar la pierna,
él bromea, hay mucha ironía en este libro, y dice, ahora sí que he tenido un pie en una tumba española, ¿no? Y entonces cuando él vuelve, él se va a Londres a pasar la guerra, y cuando termina la Guerra Mundial, él vuelve a Irlanda y él emprende varios negocios. Él era periodista y librero, emprende varios negocios de librerías ambulantes y demás, siempre en esa idea de extender la cultura y de hacer a la gente pensar a través de los libros. Pero todos esos proyectos van fracasando y él vuelve a Londres, donde trabajará de administrativo para la compañía del gas, para United Artists, y vuelve en los años 80 a Irlanda, donde empieza. Él era su lengua nativa no era el irlandés, era el inglés, pero él lo aprende, vive en una familia, se cría en una familia muy concienciada con el tema del idioma, y entonces él, cuando vuelve a Irlanda para jubilarse, escribe una columna sobre sus vivencias en España en un periódico de lengua irlandesa. Y luego en el año 86 le dicen, ¿por qué no lo publicas? Y lo publica en irlandés, ¿no? Claro, lo hizo bastante tarde, pues sí, 50 años después, sí, casi, sí, ¿no? ya de sus memorias. Por eso son memorias filtradas un poco, ¿no? Pero recuerda muchas cosas, ¿no? Su activismo comunista todavía siguió en los años 50 y 60, apoyó a un candidato comunista a la presidencia de Irlanda y siempre estuvo muy convencido, ¿no? Su sobrino nos contaba que acompañaba a su madre a misa, pero él se quedaba siempre fuera, y ese tipo de cosas. Estuvo en España después, estuvo en el año 76 y en el año 84, y bueno, pues estuvo recorriendo las zonas donde había sido herido. Uh-huh. Aquí nosotros hicimos con Ser Aventureros un programa en Fallón, en Zaragoza, hace pocas semanas, en conmemoración, recuerdo, ¿no?, de la batalla del Ebro, y el recuerdo que hay ahí precisamente de los dos bandos. Es lo que siempre me ha llamado la atención de estas celebraciones que se llevan a cabo en Fallón, que no hacen distinción, ¿no?, y tienen un monumento en el que se deja bien claro, todos salimos perdiendo, todos perdimos, ¿no?, en esa guerra incivil, como digo yo. A él le tocó, ¿no?, estar en ese emplazamiento en la zona de Cataluña, en un paisaje totalmente diferente a lo que era la Irlanda que él conocía, ¿no? Para él sería, no voy a decir que el desierto, ¿no?, pero un contraste muy grande desde el punto de vista natural y geográfico. Sí, bueno, esto es algo que le sorprende mucho también, el clima y la geografía de la zona mediterránea, y con mucho humor. Él, hay un momento en el que llega a Vilaseca, en Tarragona, y le cae un chaparrón enorme. Dice, vaya, esto es Vilaseca, pues vaya. Entonces habla mucho del sol y de las luchas, de la dificultad de subir por estos cerros de Cabals y Pandols, donde apenas hay donde refugiarse. Él cuenta cuando le hieren, le bajan en una camilla y van ahí los camilleros bajándole por los cerros y por unos senderos, caen bombas, le abandonan, le tiran ahí al suelo. Entonces hay momentos así muy, muy duros de este combate, que también, por ejemplo, Charlie Donnelly, el poeta que muere en el Jarama, también escribe, uno de sus últimos poemas es incluso las aceitunas sangran, ¿no?, porque es complicadísimo refugiarse entre los escasos olivos y árboles que hay ahí para luchar, ¿no? Y esto lo refleja él también al final en el combate, donde refleja también pues la ilusión que tienen cuando avanzan, luego la retirada, y luego también hay algún momento del dolor de los heridos en el hospital. Tiene un capítulo que se llama Lamento por los compañeros perdidos, donde repasa a los amigos que han muerto y cuenta un poco ahí. Entre medias hay también una historia Hemingway con una enfermera, con Josefina, y bueno, pues ahí hay cosas bastante interesantes de su vida. Él estuvo en la brigada número 15. Uh-huh. ¿Cómo fue el contacto con sus compañeros? Yo no sé si habría más irlandeses o toda esa brigada eran irlandeses, pero sí o sí tendría que entenderse con gente que hablara español o catalán en esa localidad. ¿Cómo era la comunicación? Sí, bueno, lo del idioma es muy curioso, porque él va lo tenemos en el libro, una foto con un libro de estos de aprendizaje del español, y claro, él sabe frases típicas así, no aprendiendo frases, pero luego dice las frases comunes, dice, ¿qué sé decir? La luna sale por el horizonte, pero no sé decir quiero un vaso de agua, ¿no? Cosas así, ¿no? Él está en la brigada, en la brigada 15, en la 15 brigada, y él está en el batallón británico. En un principio los irlandeses se meten en el batallón británico, pero por problemas de
de nacionalismo, xenofobia, pues hay algunos irlandeses que se pelean y se van con los Lincoln, ¿no? Pero luego con los norteamericanos. Pero luego casi todos vuelven al batallón británico. Y cuando llega Eugene, él está en el batallón británico, que intentan cambiarle de nombre, ponerle varios nombres al batallón. Dentro del batallón los irlandeses se reconocían como Columna Connolly. Y ellos entran en contacto con los españoles, porque en la brigada había españoles también, con americanos, muchos oficiales, con los oficiales irlandeses, con griegos, hay un poco de todo, con los que hablan en inglés fundamentalmente. Hay un capítulo muy interesante en el que celebran la revolución de 1798, el día de Wolfe Tone, la revolución que tuvo lugar con apoyo de los franceses. Y entonces invitan a todos los compañeros españoles y americanos a la fiesta y les explican quién es Roisin Duff y quién era Wolfe Tone, y hacen sándwiches. Y entonces solo con el hecho de que hay sándwiches de repente empiezan a llegar, como dice él, llegan más irlandeses de los que pensábamos que había, ¿no? Porque empiezan a llegar americanos, llegan españoles sabiendo que hay comida, van allí y todos escuchan y comen los sándwiches. Y dicen, bueno, se ha duplicado, triplicado el número de irlandeses, ¿no? Qué bueno. Hay un poema que dice: si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, en primera línea de fuego. ¿Este poema qué es? Sí, es una de las canciones típicas de la guerra civil, ¿no? Con Ay Carmela. Y entonces, bueno, pues en los años, principios del siglo, la TG Cajer, la televisión en lengua irlandesa, hizo un documental muy bonito que se llamaba La Niña Bonita y Roisin Duff, Niña Bonita August on Roisin Duff, que es como el título en español, en irlandés. Y entonces en ese documental pues se escucha la voz de Eugene Downing ya con unos 85, 90 años cantando Si me quieres escribir, y realmente es un momento muy emotivo, te pone los pelos de punta escucharle con la emoción que tiene, refleja todavía ese recuerdo de esa canción que se la sabe aún de memoria, y aunque ya es una persona mayor la canta todavía con una emoción que realmente es impactante, ¿no? Él falleció en 2003 con 90 años, ¿no? Casi. Toda una vida recordando, ¿no? Quizás ese paso por la Guerra Civil Española como brigadista. Yo no sé si en algún momento porque tardó en escribir sus memorias, ¿no? Quizás eso es lo que le hizo, o podríamos pensar que no es que lo tuviera olvidado, ¿no? Pero que fue algo que realmente le marcó, y no fue hasta casi los años 80 cuando lo retomó, o siempre es una experiencia que tuvo presente en su vida. Sí, bueno, su sobrino contaba que hablaba poco de la guerra, ¿no? Era evidente que la guerra estaba presente porque le faltaba media pierna. Claro. Pero cuando él vuelve, más que él quiere recuperar esa memoria de las luchas de los irlandeses, ¿no? Hay que pensar que en los últimos años el recuerdo de los brigadistas irlandeses está presente en toda Irlanda. Hay cerca de 40 monumentos recordando a los brigadistas de toda la isla, incluido de los 6 condados de Irlanda del Norte, que también fueron bastantes, ¿no? Entonces él, entre que quería recordar ese momento para recordar a aquellos compañeros, y entre que quería dar un impulso a su implicación en el renacimiento y el uso de la lengua irlandesa, es cuando él decide pues que esas columnas que estaba escribiendo en aquel periódico pues publicarlas, ¿no? Es a iniciativa de Eileen Ryan. Las columnas que escribía en el periódico estaban en gaélico, en irlandés. Sí, el periódico era el periódico New, sí, un periódico en irlandés, y entonces él escribía las columnas semanales. Y entonces Eileen Ryan, que es la hermana de Fran Ryan, otro gran mito de los republicanos irlandeses, le dice, oye, pues públicalo en formato libro, y lo publica en el año 86. El libro estuvo sin publicar, sin traducir al inglés y sin traducir al castellano. En inglés pues salió el verano pasado, el nuestro salió en marzo. Queríamos que hubiera salido la edición española antes, pero se adelantaron un poco, ¿no? No, a mí me parece una experiencia brillante, ¿no? Porque también es la percepción de la guerra civil desde otro punto de vista, al mismo tiempo que se hace desde dentro, ¿no? Porque imagino que en esos ideales, ¿no? En un principio, ¿no? De la lucha contra el fascismo, yo no sé si se es consciente de la dureza que implica una guerra, ¿no? Tienes que estar muy seguro, ¿no? De esos ideales para poder embarcarte. Comentabas algunos brigadistas desde Australia, o sea, semanas de viaje para ir seguramente a una muerte casi asegurada, ¿no?
Hoy, en pleno siglo XXI, esos ideales han perdido, yo creo, ¿no? Nadie va lo vemos en la guerra en Ucrania, en Rusia, la gente cuando puede se escaquea, ¿no? Es lógico, es normal, porque lo tenemos muy presente, ¿no? En aquella época quizás no eran conscientes, ¿no?, de dónde se pesaban más los ideales. Yo creo que sí que eran conscientes. Además, una brigada es una brigada de choque. O sea, ellos eran brigadas de choque. Estaban en la primera línea de frente y eran los que recibían todo, ¿no? Toda la dureza del combate. Puede que algunos fueran así como a la aventura, muy pocos. Todos iban dispuestos a luchar por sus ideales. Es verdad que hubo casos en los brigadistas de desertores y claro, hubo también algunos casos de comportamientos pocos heroicos, pero fueron una minoría. En el caso de estos irlandeses, están convencidos de lo que quieren hacer, y de hecho algunos de ellos son heridos en el Jarama el 37 y vuelven otra vez a finales del 37, o sea que es que están dispuestos a volver a luchar y a defender y a parar el fascismo, ¿no? Este es un compromiso que sí, que tiene razón, que hoy en día pues está un poco olvidado, y hay que entenderlo un poco en el contexto de los años 30, ¿no? Y sobre todo él, que venía de una Irlanda ultraconservadora, donde nada se movía, ¿no? Y él, pues, él afronta esa lucha y ese combate con su inexperiencia, porque jamás ha luchado como soldado, ¿no? Incluso cuenta al principio el examen médico al que le someten, ¿no? Va a la sede del Partido Comunista en Dublín, le ponen un papel delante y le dice: ¿eres capaz de ver lo que pone aquí? Y dice: sí. Dice: pues nada, tienes una visa estupenda, ya puedes ir a España. Y luego cuenta cómo cruza los Pirineos de noche, ¿no? Y todos agarrados, guiados por un pastor, y se van cayendo todos. Y luego el entrenamiento que muchas veces él dice: es que estamos desfilando, es que estamos aprendiendo a limpiar los fusiles nada más, pero no estamos combatiendo, hasta que realmente se dan cuenta que todo ese entrenamiento les sirve luego para combatir, ¿no? Desde luego que sí. Fue un año como brigadista hasta que fue herido. La experiencia de Eugene Downing, que refleja en este libro La niña bonita, y Roisin Duff. Ya he aprendido a decirlo correctamente. Es un libro que ha sido traducido por nuestro invitado, Víctor Renero, junto con Juan Renales y Pilar Ortiz, y publicado por Huelga y Fierro Editores. Víctor, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, y si me permiten me despido también en irlandés. Y squeeze hojas a baicanso. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.